Hola, hola, buenas tardes. Acá estamos en radiotodos.com.ar, en directo a través de streaming, en este programa que llamamos Cuentos de aquí y de allá. Por YouTube y Facebook queda grabado. Bueno, hoy estoy sola. La narradora Sandra Aravena está un poquito enferma. Con estos cambios de temperatura a muchos nos afecta la salud y lamentablemente, y menos no va a poder narrar. Bueno, está ausente con aviso, así que voy a estar una horita sola con ustedes y con nuestro operador Alejandro Filimonchuk. Preparé algunos temitas, un cuento hermoso de Eduardo Sacheri que va al final, y después otra curiosidad, es el origen de las palabras. A veces las cosas que usamos todos los días y no sabemos de dónde viene, pero igual las seguimos usando y mundialmente en este caso se usan. Tanto en el programa de los martes como hoy de los jueves, siempre voy a decir mi frase preferida de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, magnífico, yo diría que único, que ya se fue de gira lamentablemente, pero bueno, nos dejó muchos trabajos y parte de su alma, porque son sus pensamientos, lo dejó plasmado en varios libros, en frases. El hombre no está hecho de átomos, el hombre está hecho de historias. Me parece tan importante y tan cierto eso, que por eso lo repito, tanto en los programas, en el programa de los martes, que es de A Dos para Vos, como en este programa de los jueves, Cuentos de aquí y de allá. Bueno, yo acá tengo un libro de un investigador que está en televisión, súper simpático, curioso, tremendamente curioso, y por eso investiga. Y este libro, que se llama ¿Por qué decimos? Orígenes e historias de palabras y frases de uso diario. Charly López. ¿Quién no dijo o dice con mucha frecuencia ok? El ok en los mensajes de texto, el ok verbalmente. Bueno, tiene un origen, como todas las palabras, y se los voy a contar. Ok es sin lugar a duda la expresión que ha tenido mayor difusión internacional en la segunda mitad del siglo XX. Forma parte, sin distinciones sociales, del vocabulario oral y escrito de millones de personas en el mundo todos los días. Su corta pero clara grafía la ha hecho apta para figurar en productos tan disímiles como repuestos de automóviles, pasajes de avión y hasta en las distintas partes que componen los cohetes espaciales. Existen distintas teorías, todas ellas parcialmente documentadas, que tratan de justificar su origen. Una de ellas vincula ok con la palabra griega holakala, equivalente en castellano a correcto o satisfactorio. Otra se le adjudica al nombre del jefe indio Old Keokuk, quien utilizaba sus iniciales para firmar los tratados de paz con el ejército norteamericano. No faltan quienes relacionan el término con Old Correct, forma humorística y errónea de al correct, propia de quienes, por desconocimiento del inglés, alteraban su grafía. Otros indios norteamericanos reclamaron el término al vincularlo con su palabra ok, que así sea. La teoría más confiable, sin embargo, es la que establece como origen de ok el sobrenombre del expresidente estadounidense Martin Van Buren, 1782-1862, el que a su vez derivó del eslogan que éste utilizaba durante su campaña electoral de 1840, basado en sus iniciales de su pueblo natal, Old
Kinderhook. Bueno, ya más o menos nos enteramos el ok de dónde viene. Porque ¿quién no usa la palabra ok? Es tan simple, tan fácil. Y bueno, y es así. Lo hacemos diariamente y en todo el mundo. Ya hablamos de la Feria del Libro con Sandra Aravena, ahora hay que esperar al año próximo, la importancia de la lectura, cómo enriquece la lectura absolutamente a todos, pero es como una disciplina. Al principio a veces, sobre todo los chicos, los aburre, pero hay que incentivar eso, porque la lectura nos lleva por caminos increíbles de imaginación, de ilusión, y hay tantos libros maravillosos, tantos autores, y ya como nos dice Sandra cada vez que estamos juntas en el programa, no es necesario comprarlos. Podemos ser socios de una biblioteca y ahí nos facilitan libros. E incluso hay gente que presta, hay gente que canjea libros, y hay muchas librerías, sobre todo en la calle Corrientes, donde hay escaparates con libros, no sé, 3 libros, 500 pesos, por ejemplo. Hay que tomarse el tiempo de elegirlos, de leer la parte de atrás del libro que hace un resumen de la obra. Y bueno, y es muy importante la lectura, al menos a mí me parece, no siempre doy mi opinión, siempre me gustó leer, desde chica que lo hago, y es un hábito que lo tengo a esta altura de mi vida, a la noche, aunque sea 15 minutos, leer un ratito alguna obra. Y voy descubriendo autores maravillosos, desde los clásicos hasta, ¿qué les puedo decir? El Martín Fierro, por ejemplo. Qué obra maravillosa. Es como que ocupa y se ocupa de todas las cuestiones de la vida de los seres, de las relaciones de los seres humanos. Es maravilloso. Quizá no es una obra para cuando uno empieza a leer. En general se eligen novelas, algo más entretenido, no tanto para pensar, pero es uno de los libros que recomiendo. Y después, bueno, los autores nuestros y de otros países, que ya son más comerciales. Borges a veces también es un poco difícil de entender, pero cuando uno tiene training en la lectura, ya le va resultando más fácil captar el genio y el alma de la obra y de ese autor. Y después están los autores más modernos, como por ejemplo uno de mis preferidos, Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri es un genio, es docente, es un muchacho, yo creo que más de uno lo habrá visto en alguna nota, muchacho de barrio que entiende y que vivió, creo, muchas situaciones en su infancia, en su adolescencia, esas cosas comunes que muchos de nosotros vivimos, las relaciones entre compañeros de secundario, los varones más jóvenes también recordarán esos partidos en las canchitas potrero de los barrios. Bueno, él de cada tema saca una obra maestra. Así que lo recomiendo, Eduardo Sacheri, porque es un genio. Y hoy elegí un cuento del libro Lo raro empezó después. Lamentablemente no pude ir a verlo a la Feria del Libro ese día, pero me hubiese gustado que me hubiese firmado el libro. Bueno, será el año próximo, Dios mediante. Es un cuento muy, muy especial. Es un cuento, digamos, que se basa en el sentimiento que puede tener una persona con relación a su lugar de trabajo. Yo no sé si ahora se da, pero creo que en alguna persona se debe dar, que toma el lugar de trabajo como si fuera su propia casa. Y se genera un gran amor y una dependencia por el lugar
que hasta se llegan a confundir los sentimientos. Y después van a entender por qué digo esto cuando lleguemos al final del cuento. Bueno, yo diría, Alejandro, una pequeña pausita, así después cuando arranco con el cuento no hacemos ningún corte porque es un poquito extenso. Bueno, vamos a una pequeña pausita. El Parque, suspensión y dirección, amortiguadores nuevos y de recambio, todas las marcas, 6 meses de garantía, espirales de suspensión, reparación de cremalleras y bombas hidráulicas, todas las marcas y modelos, teléfonos 7710-7301 y 11-2250-1969. El Parque, Avenida Rivadavia 2286, Lanús Oeste, frente al Parque Udave. No te sientas solo. Sintoniza radiodetodos.com.ar. Tu radio, las 24 horas. Radio de Todos. Desde Musifan Instrumentos Musicales te contamos lo siguiente. Clavijeros para guitarra criolla vienen en 2 medidas universales. Es la distancia entre los pernos que van insertados en la guitarra donde se enrollan las cuerdas. 35 milímetros o 37 milímetros. Todos los jueves de 18 a 19 horas, Cuentos de aquí y de allá. Programa de interés literario conducido por Graciela Fernández y a cargo de las narraciones, Sandra Aravena. radiodetodos.com.ar. Comentarios y toda la información social, política, cultural y deportiva en nuestro país y el mundo. Sintonizanos las 24 horas. Baja la aplicación en tu celular. Bueno, acá volvemos de la pausita y ya estamos listos para escuchar este maravilloso cuento de Eduardo Sacheri del libro Lo raro empezó después. El cuento se llama Correo y empieza así. La mujer entró jadeando, cruzó el local, apoyó los codos en el mostrador alto de madera oscura y saludó con un buenos días que pareció pronunciado con su último suspiro. Un hombre canoso que se hallaba encorvado sobre un escritorio enorme alzó los ojos para verla por encima de sus lentes y le respondió el saludo sonriendo apenas. «Es insoportable el calor que hace», la mujer habló mientras se abanicaba con una revista que había sacado de su bolsa de compras. Antes de responder el hombre, consideró si valía la pena iniciar una conversación que tuviera que ver con el calor que hacía. En lo que iba de la mañana había tolerado una docena de esas charlas y sospechaba que para lo único que servían era para provocar más calor aún. Por su parte, prefería sobrellevar con aire resignado el horno del pueblo al mediodía, sin gastar tiempo ni saliva en hipótesis sobre la fecha y hora de la próxima lluvia. No obstante, era un hombre cortés y le pareció poco educado echar en saco roto las palabras de la señora. Por eso pensó un momento y escogió la contestación que seguramente la dama estaría guardando. En la radio dijeron que iba a llegar a 39 grados. ¿Vio don Matías? ¿Vio el rostro de la mujer encendido por el sudor y por el interés en la tragedia inminente? Le anticipó al hombre que no sería sencillo cambiar de tema. La otra continuó.
y la sensación térmica, seguro que de 46 o 47 grados. Montes, en lugar de responder, acompañó la congoja termométrica de la dama, abriendo mucho sus ojos claros, como dando a entender que le resultaba casi inverosímil que el sufrimiento humano pudiese llegar a tanto. Le causaba un poco de gracia, aunque en sus días malos la gracia se le transformaba en fastidio, ese afán masoquista de sufrir con la sensación térmica. Antes los fríos y los calores se medían en un sencillo termómetro y a nadie le había parecido necesario aumentar el desconsuelo de la gente agregando viento al frío o humedad al calor. O vaya uno a saber qué otros extraños enjuagues de esa gente en el pronóstico. Ahora, gracias a esta novedad, las personas como doña Anela, dispuestas a sufrir y hacer sufrir a los demás con el frío y el calor, tenían un arma atroz que amenazaba con prolongar y enriquecer esas conversaciones climáticas más allá de todo límite tolerable. Sin dejar de abanicarse, la mujer agregó: me han dicho que existe probabilidad de chaparrones y tormentas para la tarde o noche. Al hombre le causó gracia el léxico técnico, pero jamás se hubiese permitido manifestarlo abiertamente. Habrá que ver, doña Anela, habrá que ver. Hizo una mínima pausa como para que la mujer no se sintiese ofendida al ser arrancada de una conversación tan fecunda. Y luego se incorporó. Tapó la lapicera fuente que tenía en la mano, se acercó al mostrador, quitándose los lentes, y la interrogó. ¿Usted dirá en qué puedo servirla, señora? Ah, sí. La mujer pareció recordar repentinamente el motivo de su visita a la estafeta postal. Venía a despachar esta carta para mi Agustín, a Rosario. El encargado tomó el sobre, miró el reloj de pared, entrecerrando los ojos para distinguir la posición de las agujas, y chasqueó la lengua antes de contestar. Lo lamento, doña Anela, pero ya lo mandé a Carlitos con la bolsa de despacho a Rufó. La mujer adoptó un ligero gesto de contrariedad, miró a su vez el reloj y preguntó: ¿y salió hace mucho? Hará unos 20 minutos, señora, usted sabe, va en bicicleta por la ruta. Si tiene alguien que la lleve, capaz que lo alcanza. Ella miró largamente el sobre, mordiéndose el labio, y por fin habló como para sí. No vale la pena. Si no era nada de cuidado. Que salga mañana nomás, total, día más, día menos. Montes temió que de un momento a otro la dama se lanzase a hablar de su Agustín, que estaba estudiando para ingeniero allá en Rosario. Había soportado con entereza la charla sobre el clima, pero no se creía capaz de tolerar esta que parecía avecinarse acerca de las virtudes del querubín de doña Anela. Por eso se apresuró a pedirle el sobre. Le encajó los sellos, le cobró el timbrado y le deseó un buen día a la señora con una franca sonrisa. La mujer se agachó a recoger las manijas de la bolsa de los mandados y comentó algo sobre el precio del tomate redondo. Montes, que había vuelto prestamente al escritorio, dio un respingo algo sobreactuado, acompañado de un ¿cómo dijo?, propio de quien ha sido interrumpido durante una ardua y farragosa tarea. La mujer pidió disculpas y salió. El hombre vio en el gran reloj que eran las 12:20. Calculó que su ayudante llegaría a Rufó a la 1:45. Dejaría la bolsa en la oficina de correos. Recogería el reparto y se encontraría con Aranguren a la 1 en punto en el cruce con la ruta 23 para que lo trajera en la chata. Era una suerte lo de Aranguren porque, aunque Carlitos era un muchacho joven y sano, a Montes no le causaba gracia que tuviera que mandarse esos cotidianos periplos ciclísticos
a la peor hora del sol. Por suerte, con Aranguren salvaba el viaje de vuelta con la bici montada en la caja de la pick-up. Así estaba de regreso antes de la 1:30 y podían dejar acomodado el reparto antes del almuerzo. Se hacía tarde, por cierto. Cuando le echaba llave a la puerta vidriera de afuera y caminaba por el pueblo hasta su casa, parecía uno de esos sitios fantasmas que aparecen en las películas, sobre todo con esos calores del demonio. Antes, cuando el camión de correos se llegaba hasta el pueblo, la cosa era más simple. Pasaba entre las 10 y las 11 y ellos podían cerrar a las 12:30, como todo el mundo, con el trabajo bien armado para la tarde. Pero no, con la privatización los habían convertido en estafeta clase B. Eso significaba no más camión, y Carlitos por la ruta con su bici hasta Rufó, que por esos extraños designios de los organigramas había conservado su rango clase A. Subió la radio para distraerse, porque esas ideas lo malhumoraban. Los del informativo dijeron que la temperatura había trepado a los 37 grados y que la máxima superaría holgadamente los 40 grados durante la tarde. Pensó en doña Nela, tendría tema de conversación para el resto del día. Se abrió la puerta con un rechinar de bisagras. Montes se dijo que debería engrasarlas pronto. Era Lisandro Benítez, el de la agencia de lotería. Buenas, don Matías, ¿cómo va esto? Con él contestó sonriente. El otro continuó. ¿Vio el calor que hace? Anuncian como 50 grados para la tarde. Montes, resignado, advirtió que debía seguir charlando sobre el clima. Para colmo, Benítez se había arrimado hasta allí únicamente para matar el tiempo, porque no traía cartas para despachar. A esa hora acababa de bajar la persiana y hasta las 5 no tenía nada que hacer. Benítez vivía quejándose de lo mal que andaba todo y formulando oscuros pronósticos para el futuro propio y ajeno. Pero Montes sabía que exageraba. Era cierto que vendía un billete de lotería cada tanto, pero levantaba quinela clandestina, que era un contento. En las tardes del pueblo no había muchos otros modos de pasar el rato que apostando unos billetitos. Qué bien que se está acá, don Matías. ¿Cómo hace para tener todo tan fresquito? Montes no contestó, pero no pudo evitar echar una mirada orgullosa a la oficina de correos. Era amplia, sombría, de techo alto. El piso y las paredes estaban recubiertos por madera oscura, antigua y cuidada. Los muebles eran pesados y lustrosos. El sector de atención al público estaba separado de los escritorios por una baranda de madera de nogal, de barrotes torneados, firmes y sólidos. Ese lugar era su orgullo. En los 35 años que llevaba trabajando en el correo, había consolidado pacientemente ese reducto. Había salvado el viejo mobiliario de sucesivas inspecciones que pretendieron renovarlo con cachivaches de fórmica y otras hierbas. Se había opuesto tenazmente a cambiar los pisos y los revestimientos. El escritorio que usaba lo había rescatado de una demolición y lo había pagado de su bolsillo. Las puertas altas y estrechas las habían vuelto a su cedro original después de rasquetearla amorosa y obsesivamente durante semanas para removerle el esmalte sintético gris que algún superior idiota les había zampado muchos años atrás. Montes nunca se había detenido a pensarlo, pero en más de 3 décadas de esfuerzos titánicos había llevado a esa oficina de correos a la apariencia opulenta y serena que él mismo había conocido en su niñez, 50 años antes.
La madera apagaba los sonidos estridentes, entibiaba los inviernos y refrescaba los veranos, y además perfumaba los papeles y las ropas. Vaya si daba trabajo mantener así ese sitio. Cada 2 años debía dedicar varios fines de semana a lijar todo de punta a punta para después barnizar y lustrar. Terminaba extenuado, aunque feliz del resultado. No era un hombre de mandarse la parte, pero como el otro había sacado el tema, se atrevió a llamarle la atención sobre los ventiladores de techo. Eran 2 y eran enormes. No tenían nada que ver con los aparatos modernos. Contaban con una sola velocidad, pero el tamaño de sus aspas y la cadencia de su movimiento bastaban para mantener fresca la oficina. Eran muy antiguos, aunque Montes los había instalado apenas 4 años antes. Los había rescatado de la estación de trenes cuando cerraron el ramal y clausuraron las dependencias del ferrocarril. Había ido a despedirse de Carranza, el jefe de estación. Hablando de bueyes perdidos, Montes le había elogiado los ventiladores y al otro le había ofrecido que se los llevase, con un gesto vago y ausente. En otro momento Montes hubiese saltado de alegría, pero era tanta la desolación de Carranza ante la clausura del ramal y ante la jubilación abrupta que le tiraron por la cabeza, que el otro no tuvo ocasión casi de sentirse a gusto con el obsequio. Hasta se sintió turbado, como profanando una tumba, cuando al día siguiente se presentó con la caja de herramientas y una escalera para descolgarlo. Benítez, como Montes había temido, venía con ganas de charlar. Para disuadirlo sin ofenderlo, él siguió encorvado sobre el escritorio con los lentes calzados sobre la nariz, manipulando la hermosa planilla que tenía allí extendida. El quinielero preguntó de qué se trataba y Montes le explicó que era un resumen semestral de envíos, un cuadro estadístico en el que debía volcar los totales semana a semana de todos y cada uno de los tipos de correspondencia que se habían despachado, encomiendas, giros y telegramas incluidos. Había columnas para asentar las unidades y otras para volcar el dinero recibido. En total era un gigantesco cuadro de doble entrada en el que había que escribir con lapicera fuente y estaba prohibido borrar, de manera que si se equivocaba debía empezar todo de nuevo. Cuando el otro preguntó si no era más fácil hacerlo con computadora, Montes recordó la imagen de Carlitos pedaleando hasta Rufó y jadeando para llegar al encuentro de la chata de Aranguren, y no pudo evitar una sonrisa triste. Lo peor era que él mismo desconocía qué hacían con todo ese trabajo. Se limitaba a enviarlo, siempre varios días antes de la fecha límite. Jamás en los 20 años que llevaba confeccionando esas estadísticas había tenido noticias desde la superintendencia provincial del sentido de aquella labor. Cuando terminó la explicación, Benítez pareció impresionado, un poco cohibido ante la seriedad del asunto. Consultó su reloj pulsera y se despidió hasta la tarde. Montes se alegró módicamente de quedarse solo, porque temía distraerse, cometer un error y echar a perder todo el asunto. A la 1:30 volvió Carlitos. Montes lo supo sin levantar la vista, porque escuchó el ruido metálico de la bicicleta al topar con los escalones de la vereda. El auxiliar entró en silencio. Era extraño, porque el muchacho era extremadamente locuaz. Montes alzó los ojos hacia él, esperando de que una buena vez por todas se largase a comentar sobre los 50 grados de sensación térmica. Pero no ocurrió. Permaneció un largo instante de pie.
recortado en el suplicio brillante del sol de la calle. Metió la mano en el bolsillo del pantalón, titubeó y se alargó a Montes con 2 sobres arrugados. Montes no necesitó calzarse los lentes para advertir que eran 2 telegramas. Buscó el destinatario. Estaban dirigidos a ellos. El de Carlitos estaba abierto. Fue el primero que leyó. Rasgó el sobre del suyo. El texto era prácticamente idéntico. Montes apoyó los telegramas en la mesa, se recostó en la silla y dejó que los anteojos quedaran colgando sobre su pecho. Alzó la vista y se encontró con la mirada ansiosa de Carlitos. ¿Qué significa prescindir, don Matías? Montes, que en general se ofuscaba con la ignorancia de su ayudante, se avino a explicarle con paciencia. Cuando terminó, Carlitos se derrumbó sobre la silla. Permanecieron largo rato en silencio. ¿Y ahora qué hacemos?, inquirió por fin el chico. Montes demoró en contestar. Llévate el reparto ahora, así no tenés que volver por acá para arrancar a la tarde. Seguro, jefe, mire que no me cuesta nada. En serio te digo. Como quiera, don Matías. ¿No se va a comer a su casa? Montes se rascó la oreja y suspiró. Al fin dijo, no tengo hambre. Después agregó como si acabase de ocurrírsele. Además, acá está más fresco. Ah, eso sí. Encima parece que hoy va a llegar a los 50 grados, comentó Carlitos. Montes sonrió melancólico mientras el otro cerraba la puerta y se montaba en la bici. Se incorporó para acercarse a la ventana, movió la cortina y vio el asfalto calcinado de la calle principal. Aún con todo cerrado, le llegaba el ruido áspero de las chicharras. Volvió a sentarse, acomodó la planilla gigantesca y retomó la labor donde la había dejado. Solo cuando terminó con la última anotación de la última columna, levantó la mirada hacia el reloj. Eran las 4. La oficina estaba oscura y supuso que el cielo se había nublado. De nuevo fue hasta la ventana, era cierto. El cielo se había puesto gris y oscuro, pero el calor seguía siendo de plomo. Le dio la espalda a la ventana y miró toda la extensión de la oficina. Se detuvo en los escritorios, en el parqué del sector del público, en la baranda oscura, en el retrato de San Martín, en el afiche de propaganda de las cajas para encomienda. Una sensación de vacío le subió desde los intestinos, le revolvió las tripas y le anudó la garganta. Redactó a las apuradas una nota en la que decía que en el horario de la tarde la oficina estaría cerrada. La clavó con una chincha en el marco de la puerta. No había caminado 20 metros por la vereda cuando el calor se le impuso como una marea turbia que lo ahogaba. Sonó un trueno solitario y volvió el silencio de la siesta. El pueblo seguía inerte, pese al sofocón que sentía. Montes se apresuró para no cruzarse con nadie en el trayecto a su casa. Era raro, porque aunque había vivido 50 años en ese pueblo, todo le parecía distante, ajeno, desconocido, como si desde esa mañana al pueblo lo hubiesen cambiado por otro. Su casa estaba pasando la loma. La subió como pudo, agitado, sudado, moviendo los brazos como para hacerse lugar en el aire hirviente. Cuando estuvo arriba, vio adelante su casa. Se dio vuelta. A sus pies, allá abajo, estaba el pueblo. La calle asfaltada, las pocas manzanas a los lados de la plaza pobre. Él era distinto. Se detuvo a mirar la oficina de correos. Ahí estaba, a unas pocas cuadras, algo borrosa por la reverberación del calor infame. Sonó otro trueno, más cercano al anterior, pero Montes presintió que no iba a llover. Se escucharon algunos truenos más durante lo que quedaba de tarde.
Pero al caer la noche, un viento caliente sopló un rato, levantó el polvo de las calles y se llevó hasta el recuerdo de las nubes. Casi a medianoche salió la luna. A la 1 había trepado lo suficiente como para iluminar el pueblo y el campo, y 2 siluetas que volvían hacia la loma. Eran 2 hombres que venían a buen paso. Cada uno cargaba un enorme bidón en cada brazo. Se detuvieron en lo alto de la subida y se dieron vuelta para ver el pueblo. En la noche clara se veía la cinta gris del asfalto que bajaba y dividía el caserío con un tajo que terminaba en la ruta del otro lado. Los 2 hombres esperaron de pie en la calle de tierra. Cuando arrancó la sirena de los bomberos, las llamas subían un buen par de metros sobre la altura de las terrazas. «Lindo fuego», comentó Carlitos con los ojos grandes y fijos en la mancha incandescente que ahora, bajo el agua de las mangueras, había dejado de crecer. «Cierto», respondió Montes, y después agregó, «¿Y también qué querés? Con toda esa madera». Siguieron un rato con la vista clavada en el incendio. «Vamos», dijo Montes, al fin. Dieron de nuevo la espalda al pueblo, aferrados a los bidones, y bajaron la loma hacia su casa. Bueno, un hermoso cuento, que no digo que si a uno lo echan hay que incendiar nada, cuidado. Pero me trajo recuerdos de un bar, de esto hace muchos años, un bar que está todavía sobre la calle Corrientes, al 1200 creo, que se llama La Giralda. Es un bar antiquísimo, es esos bares notables que se le dicen ahora. Ahora está funcionando. Yo fui hace muchos años y estaba uno de los dueños, supongo que originales, un señor mayor, un español, que en realidad era un lugar muy viejo. A la gente que le gustan los lugares así antiguos, los disfruta, pero si te gustan los lugares modernos, no, porque eran desde las mesas, los servilleteros, todo. Bueno, y yo una tarde creo que salí del trabajo y fui a tomar un café que hacía frío, y el señor que atendía tenía un solo mozo, no había gente, en realidad no había gente, creo que éramos 2 personas, una en una mesa y yo en otra. Y cuando me trae el café, le pregunto por los años que tenía el lugar, y él me decía, muchos presidentes, por ejemplo, Frondizi, venía a tomar café acá, y noté el lugar tan desolado y tan antiguo y tan, yo diría hasta un poco deteriorado, que le dije al señor, ¿no le convendría vender el fondo de comercio? Y no sé, para que lo renueven. Ay, se ofendió tanto, se enojó tanto, que me arrepentí de haber hablado. Que me dijo, pero acá estuvo Frondizi, estuvieron otros presidentes, ¿cómo piensa que vamos a cambiar? Bueno, el señor ya evidentemente no vive porque pasaron, no sé, 30, 40 años, pero después me arrepentí porque pensé cuánto amor que tenía ese señor por ese lugar, y ya no podía, porque era un hombre muy grande, y el mozo también era un hombre grande, y todo era antiguo, y todo se estaba deteriorando, pero bueno, no es el caso del cuento, que este señor Matías tenía todo impecable, y dejó parte de su vida, y era su casa, y el telegrama, listo, te vas. Y me hizo acordar, hace unos meses, un mes, estuvimos por Tandil y fuimos a distintos pueblitos para conocer. Turismo rural, le dicen, pero en realidad no hay nada de turismo, porque son pueblos casi fantasmas. Allá a las 10 de la mañana no hay nadie porque la gente trabaja o en el campo o en la municipalidad, y por la calle no hay nadie. Y mirábamos las estaciones
que se convirtieron en especie de aulas donde van maestras del pueblo a dar clases de arte, de pintura, bueno, y ya las vías cubiertas de pasto, y nos dio una sensación muy, muy triste, realmente. Ojalá volvieran los trenes, y eso fue lo que dejamos como mención en un libro de recuerdos en el pueblo de Carlos Quén, provincia de Buenos Aires, en el Museo Ferroviario, donde estaban todas las piezas que en algún momento pertenecieron a los trenes de esa localidad, y había un libro donde cada visitante podía dejar un deseo o un recuerdo, y nosotros pusimos que vuelva a los trenes, porque tanto Ricardo como yo creemos que son las venas por donde corre la sangre de los pueblos del interior, porque al sacar los trenes, bueno, se mueren un poco, porque con eso muere todo lo que está circundando a la estación, desde los habitantes de un pueblo, porque, por ejemplo, la zona de Tandil, el pueblo de La Canal, que fue un pueblo importante, hoy tiene 45 personas nada más viviendo. Claro, no tienen trabajo. Está lo único, el almacén de ramos generales, que la dueña es una señora mayor, y bueno, y tienen algunos productos, algunas cosas, pero tampoco hay actividad, porque la gente joven se va, porque no tiene posibilidades. Los que están mejor económicamente y los padres le pueden pagar algo en Buenos Aires para que estudien, algo, no me refiero quizá a una universidad privada que es carísima, pero si estudian en la UBA, bueno, alguna pensión, algo que puedan vivir. Pero los que son hijos de, por ejemplo, un peón de campo, no tienen esa posibilidad, y los chicos sí tienen ilusión o capacidad, y bueno, lamentablemente van a trabajar al campo y terminan como peones, resignándose a, digamos, a esa vida y a ese futuro. Aunque hay gente del campo que le encanta el campo y no lo cambia por otra cosa. Pero bueno, es así la historia, no sé si mundial, pero sí de Argentina. Y por mi parte, ojalá que volvieran los trenes y que volviera el orden también, porque con el tren se abarata todo, se genera trabajo. Bueno, son deseos que ojalá se cumplan. Espero que les haya gustado el cuento. Y vamos a hacer, Alejandro, una pequeña pausita, porque ahora voy a leerles algo de estas mujeres insolentes, que así las nombra el reconocido autor, escritor argentino Felipe Piña. Vamos a leer de alguna mujer insolente. Radio de Todos. radiodetodos.com.ar. Comentarios y toda la información social, política, cultural y deportiva en nuestro país y el mundo. Sintonizanos las 24 horas. Baja la aplicación en tu celular. Todos los martes de 20 a 21. De a dos para vos. Un programa de interés general, actualidad, música, invitados de la cultura, relato de curiosidades, mitos y leyendas urbanas. De a dos para vos. Conducido por Graciela Fernández y Ricardo Fernández Totti. Desde Musifan Instrumentos Musicales te contamos lo siguiente. Los baffles suelen tener orificios que tienen la función de mejorar los sonidos de baja frecuencia, o sea, los graves. Pueden tener diferentes formas y en algunos baffles no los vas a encontrar en el frente, los vas a encontrar en la parte posterior. En Musifan tenemos estos accesorios, se llaman tubos de sintonía y vienen en varias medidas. Pizzería Oscarcito.
Pizzas y empanadas desde 1954. Viamonte 2235 Lanús Oeste. Todas las formas de pago. Teléfonos 4-262-2591 y 11-3-951-3889. Pizzería Oscarcito. Viamonte 2235 Lanús Oeste. Vos nos escuchás, nosotros te escuchamos. Llama al 156-130-8312. Bueno, después de la pausita, volvemos en el último tramo del programa. Cuentos de aquí y de allá, radiodetodos.com.ar, a través de streaming. Este programa, como todos los que hacemos, queda grabado en Facebook y en YouTube. Vamos a recordarles, aquellos que tienen inquietudes, intenciones de estudiar algo, tienen tiempo, bueno, secundaria para adultos. Turno mañana, administración y comercialización. Turno noche, ciencias naturales. Son títulos oficiales. Se cursa 3 días a la semana. Tienen sala de informática. Bueno, es en la calle Buchar 35 en Herli. Altura Hipólito Yrigoyen al 2700. A través de WhatsApp se pueden comunicar para más información al 11 21 89 18 49. 11 21 89 18 49. O un teléfono de línea 35 35 37 79. Aquellos que tienen una inquietud, que quizá están jubilados y sé qué puedo hacer, me aburro, quiero aprender algo. Bueno, quizá no es para ejercer nada después o hacer una carrera universitaria, pero sí para tener nuevos conocimientos. Secundaria para adultos. Bueno, espero que les quede grabado el número. Si no, en el próximo programa se los vuelvo a pasar o al final de este. Bueno, vamos a hablar un poquito, les voy a leer, mejor dicho, de este libro de Felipe Piña. La vida de, para mí, una de las artistas plásticas más importantes de la historia. Argentina. Lola Mora. El arte del escándalo se llama. Fue muy controvertida su labor, su personalidad, porque claro, nació en otra época, cuando la mujer solamente se tenía que dedicar a tener hijos y a estar en la casa. Pero ella era distinta. Lola Mora tenía 29 años cuando en 1896 llegó a Buenos Aires desde Tucumán. Quería conseguir una beca para perfeccionar sus estudios y lo consiguió. El gobierno argentino le dio una subvención para estudiar pintura en Roma, Italia. Una ayuda que era insólita tratándose de una artista mujer. Lola, nacida Dolores Candelaria Mora Vega e hija de una pareja de la élite local, desembarcó en Europa un año más tarde, donde el célebre pintor Francesco Paolo Michetti la aceptó como discípula y donde pudo desarrollar su talento. Para entonces, en su Tucumán natal, ya había tomado clases con el pintor italiano Santiago Falcucci, y sus retratos de personajes encumbrados la habían vuelto una celebridad. En Roma fue también alumna del escultor Giulio Monteverde, a quien algunos consideraban el nuevo Miguel Ángel y que la alentó a ser escultora. Lola fue ganando prestigio
y comenzó a moverse con comodidad en círculos de artistas que admiraban su trabajo. Realizó algunas exposiciones e incluso ganó una medalla de oro en la Exposición Universal de París. Sin embargo, aunque le sobraban oportunidades para quedarse, en 1900 regresó a la Argentina. Ya tenía una bien ganada fama, por lo que el gobierno de Tucumán le encargó una estatua de Juan Bautista Alberdi, el de Salta unos relieves conmemorativos, y ella por su parte presentó su proyecto más ambicioso, la Fuente de las Nereidas, que la municipalidad porteña aprobó con la idea de colocarla en Plaza de Mayo. Apenas se supo que las estatuas de la fuente mostraban desnudos, estalló el escándalo. Para la pacata sociedad de la época, era inconcebible que una obra semejante fuese instalada frente a la catedral, de modo que la ubicación en la actual Plaza Colón no se podía poner, justo frente de la catedral, ¿no? Su inauguración en 1903 convocó a un público ávido por ver la obra que había causado tanto revuelo. En los años siguientes, Lola continuó recibiendo encargos, varios internacionales y millonarios. Australia le pidió una estatua de la reina Victoria y Rusia otra del zar Alejandro I. Aunque la escultora los rechazó porque para realizarlos debía adoptar las nacionalidades de esos países. Es increíble las cosas que pasaban, ¿no? Aceptó en cambio hacer un busto del presidente Julio Roca, de quien se dijo que fue amante, y muchas otras estatuas, y monumentos, y obras para gobiernos provinciales y para el Congreso Nacional. La mayoría, la artista las realizó nuevamente en Roma y las fue entregando en los años siguientes. Cuando tenía 42 años, en 1909, se casó con Luis Hernández Otero, 17 años menor que ella e hijo de un ex gobernador de Entre Ríos, con lo que volvió a escandalizar a su entorno. El matrimonio se instaló en Italia, pero no duró demasiado. 5 años más tarde, él la abandonó. Lola se mudó otra vez a Buenos Aires, aunque esta vez nada iba a salirle bien. Contrajo deudas, murió su protector, Julio Argentino Roca, con lo que sus adversarios se transformaron también en enemigos de la escultora, y en 1915 quitaron sus obras del Congreso de la Nación, tildándolas de adefesios horribles. Como si algo le faltara, en 1918, luego de una nueva campaña en la prensa, protestando porque la Fuente de las Nereidas, con esas estatuas completamente desnudas, estaban demasiado cerca de la Casa Rosada, le pidieron que las trasladase a su emplazamiento actual en la Costanera Sur, prácticamente fuera de la vista del público. Cansada de tantas críticas, decidió abocarse a otros proyectos, ya vinculados a la incipiente industria cinematográfica, la minería y el transporte ferroviario, pero ninguno prosperó. Pobre y enferma, estuvo al cuidado de una sobrina, hasta que en 1935 el gobierno acordó otorgarle una pensión. Ese mismo año sufrió un accidente cerebral que la dejó postrada y que le ocasionó la muerte en 1936 a los 69 años. El 17 de noviembre, el día de su nacimiento, es de la actualidad el Día Nacional del Escultor y de las Artes Plásticas. Cuando Lola murió, el diario La Nación publicó: el decirse por parte que el arte ya había significado una proeza, recordemos la fecha de sus comienzos y su actuación inicial. Mujer y escultora,
parecían términos excluyentes. Los prejuicios cedieron, sobrepujados por la evidencia de su obra. Fue, digamos, una adelantada a su época, con un talento increíble. La fuente de las Nereidas en la Costanera Sur, el que la vio o el que puede que vaya a verla, porque es una obra, es increíble, es maravillosa. Pero claro, era una mujer muy de avanzada para su época, como también fue Frida Kahlo en su momento. Hoy, si vemos que una pareja 17 años menor se casa con otra, no. Hablando de eso, hoy estuve leyendo el papá de la Brujita Verón, ¿cómo se llama? A ver, Juan Verón. Está de novio, se casó con una deportista, él tiene 80 y ella tiene 30 años. Los comentarios que se hicieron eran muy agresivos. Dice que es la versión femenina del jugador rojo. No sé, son comentarios que se hicieron. Bueno, hoy no nos llama la atención quizá, pero tampoco es tan común. Hay tantas parejas así. Muchos dicen interés económico, otros se enamoraron, otros... Bueno, es decir, cada uno hace su vida como quiere. Hoy es la postura. Muchos critican a Cormillot, que tiene el nene chiquitito, su hijo, pero bueno, si son felices, la mujer es feliz, bueno, es así. Muchos artistas famosos también tienen hijos pequeños y ellos tienen 80 años. Bueno, cambió la historia. Cada uno que resuelva su vida como mejor le parezca, siempre que no perjudique a un tercero. Así que bueno, que sean felices. Bueno, ya llegamos al final del programa. Hoy me sentí sola. Extraño a Sandra, que sabe muchísimo, que es mucho más técnica, porque es una estudiosa de la literatura, de la narración. Espero que prontito esté mejor, que ya el próximo programa, que el jueves próximo no va a ser, porque es jueves por medio. Entonces será, a ver, yo tengo acá mi agenda con las fechas de los programas. Hoy es 30. El día 13 de junio sería el próximo programa y esperemos que Sandra venga con alguna explicación técnica, literaria y además con alguna narración. Bueno, como siempre, me quedan muchos cuentos para leer de Eduardo Sacheri. Así que el próximo programa les contaré otro cuento de este magnífico escritor argentino. Bueno, será hasta la próxima en Cuentos de Aquí y de Allá. Recuerden que el programa queda grabado. Si tienen ganas de escuchar el cuentito a la noche, antes de dormirse, y de reflexionar y pensar del sentimiento que hay a veces en cada cosa que vivimos a diario. Bueno, será hasta la próxima. Vos nos escuchás, nosotros te escuchamos. Llama al 156 13